¿Cómo lo saben las células cómo dividirse? El ciclo celular eucariota consiste de fases discretas. Durante el ciclo de vida, la célula realiza diversos procesos necesarios para la replicación celular. Principalmente replican sus componentes y material genético, ya que esto es necesario para que físicamente se separen y se dupliquen, y atraviesan distintos puntos de control, de modo que se puedan dividir exitosamente en dos células hijas. ¿Qué fases componen el ciclo de vida celular? Las eucariotas pasan por cuatro fases definidas durante su ciclo vital: G1, S, G2, estas tres son conocidas como la interfase, y M, que es la fase de mitosis. Durante la fase S se replica el material genético, es una de las fases más importantes, y durante la fase M se realiza como tal la mitosis, es el proceso preciso por el cual la célula se divide. Mientras que G1 y G2 son como especies de espacios de menos actividad, aunque eso no quiere decir que sean menos importantes, ya que por ejemplo en la fase G1 la célula revisa varios factores y se prepara para la fase S. Si dichos factores no se cumplen, no se avanzará. Y en la fase G2 la célula revisa que la duplicación del material genético que se llevó a cabo en la fase anterior, es decir, en la fase S, haya sido adecuada para prepararse posteriormente para la mitosis. ¿Cómo se monitorea el progreso del ciclo celular? Para pasar de una fase a otra no es tan simple como terminar la fase y ya. Hay que pasar de estos puntos de control que indican cuáles son las condiciones y cuáles son las señales apropiadas para empezar la siguiente fase. Estos puntos de control están provistos básicamente son puntos donde hay proteínas especializadas que revisan dichas condiciones para determinar si se prosiguió o no con el proceso de duplicación de la célula. Cada fase tiene puntos de control específicos y únicos, se puede decir. Por ejemplo, durante G1 se realiza una revisión del ambiente. Si el ambiente no tiene las condiciones apropiadas, la célula simplemente no avanza de fase y entra en un estado conocido como G0. Hay muchas células que pasan toda su existencia en el estado G0, como las neuronas y las células del músculo esquelético. Mientras que durante G2 se realiza un check al material genético en busca de daños, errores, etc. Si se detectan daños y errores, entonces se demora el avance a la fase M mientras se corrigen estos problemas. Finalmente, durante la mitosis se revisa que los cromosomas estén correctamente unidos a los microtúbulos antes de ser separados y proseguir con el proceso. Ahora bien, hoy en día sabemos que el ciclo celular está finamente regulado por la fosforilación y la degradación de proteínas que forman unos complejos. Estos complejos constan de dos subunidades, una subunidad catalítica que corresponde a las quinasas y una subunidad reguladora que corresponde a las ciclinas. En el caso de las quinasas, estas son unas enzimas que catalizan la transferencia de los grupos fosfato del ATP a otras moléculas. Por su parte, las ciclinas son unas proteínas que no tienen actividad enzimática propia, pero que activan a la CDK cuando se unen a ellas. Por esto es que las quinasas requieren de las ciclinas para poder activarse, y de ahí viene el nombre de quinasas dependientes de ciclinas o CDK por sus siglas en inglés. Una vez se produce la fosforilación por parte del complejo CDK-ciclina, se van a activar ciertas proteínas, que a su vez van a desencadenar otros procesos claves en el ciclo celular. Para llevar a cabo esto, existen distintos tipos de CDK que se asocian con ciclinas específicas, y según la ciclina que se trate, el complejo CDK-ciclina fosforilará de manera selectiva ciertas proteínas, dependiendo la fase que se esté presentando en la división celular. Por ejemplo, las ciclinas de fase M van a formar complejos MCDK y van a impulsar la entrada de la célula en la mitosis. O por otro lado, las ciclinas G1 van a formar complejos G1-CDK y se van a encargar de guiar el proceso de la célula a través de la fase G1.
todos los complejos se activan e inactivan por la síntesis o la degradación de las ciclinas. Esto quiere decir que las CDKs siempre están presentes en la célula, pero que estén activas o no depende de la presencia de las ciclinas, que como se observa en el gráfico inferior, se van a ir sintetizando y degradando en las distintas fases del ciclo celular de una manera controlada y regulada. Hablando ya sobre la mitosis, este va a ser un proceso que ocurre en el núcleo de las células eucariotas, donde se va a dividir el material genético en dos y va a dar origen a dos células nuevas con el mismo número de cromosomas 2N. Va a estar regida por las fases profase, prometafase, metafase, anafase, telofase y por último la citoquinesis. Vamos a hablar de las fases. Entonces, primero, lo que va a ocurrir es la profase, donde los cromosomas que ya se encuentran duplicados eh, en la interfase van a ser compactados por ciertas proteínas que van a catalizar uniones de cohesión y adhesión en estas hebras del ADN. Van a formar estas estructuras clásicas de los cromosomas donde van a ser, un lado va a ser equivalente al otro lado en cuestión de material genético. También en esta fase se va a sintetizar lo que es los primeros microtúbulos, también llamados filamentos intermediarios o usos acromáticos. En la prometafase va a estar caracterizada por la fosforilación de las láminas nucleares por parte de la proteína MCDK. Esta va a dividir la envoltura nuclear en múltiples vesículas, lo que va a permitir a estos filamentos, a estos microtúbulos, ingresar al material genético y van a unirse desde el centro, desde el eje de la división hasta los cinetocoros de los cromosomas. Seguido de la metafase y de la anafase, en la metafase los cromosomas van a alinearse de forma perpendicular al eje de la división, mientras que en la anafase A, van a separarse estos microfilamentos, estos microtúbulos unidos a los cinetocoros y van a hacer la separación como tal de los cromosomas. También van a estar algunos microtúbulos Aster que van a estar unidos a las membranas citoplasmáticas. Lo que van a hacer es jalar a las dos células alrededor de sus polos para así dividirse, para así dividir a las células. Esta va a ser la anafase B. Ya para terminar se hace la telofase, donde se vuelven a desfosforilar las láminas nucleares, lo cual va a que si teníamos estas vesículas que tenían dentro los fragmentos de la envoltura nuclear, van a separarse para así formar estos dos nuevas envolturas nucleares alrededor, rodeando a los cromosomas que ya se fueron divididos en las anteriores fases. Y por último, ocurre la citoquinesis, que se conoce como la separación física del citoplasma, donde proteínas como la actina y la miosina van a iniciar el proceso de la formación de un surco de excisión, lo cual va a contraer a las membranas citoplasmáticas a alejarse y ya para así terminar al final las dos células separadas. Bueno, por otro lado, eh, dentro de los organismos multicelulares, los tejidos son comunidades organizadas de diferentes tipos de células. Es decir, ellas trabajan juntas para llevar a cabo una función específica. El papel exacto de un tejido en un organismo dependerá de los tipos de células que contiene. Por ejemplo, en el tejido endotelial que recubre el tracto gastrointestinal humano, tienen distintos tipos de células. Algunas de estas células absorben los nutrientes del contenido digestivo, mientras que otras células
llamadas las células calciformes, secretan una mucosidad lubricante y es la que ayuda a que el contenido se desplace sin problemas. Sin embargo, los múltiples tipos de células dentro de un tejido no solo tienen diferentes funciones, también tienen diferentes programas de transcripción y pueden dividirse a diferentes velocidades. La regulación de estas tasas es esencial para el mantenimiento y la reparación de los tejidos. La organización espacial de las células que forman un tejido también es fundamental para la función y la supervivencia del tejido. De esta organización depende de la polaridad y de la orientación de las células. Bueno, ¿cuál es la fuente de las nuevas células para los tejidos? Sin la división celular, la supervivencia de los tejidos a largo plazo sería imposible. Dentro de cada tejido, las células se reponen constantemente a través de procesos de división, aunque la tasa de renovación puede variar mucho entre diferentes tipos de células en el mismo tejido. Por ejemplo, en los cerebros de mamíferos adultos, las neuronas muy rara vez se dividen, pero las células gliales que también se encuentran en el cerebro se siguen dividiendo a lo largo de la vida adulta. Es por eso que para contrarrestar la pérdida de las células, los tejidos mantienen las células madre que como un reservorio de células indiferenciadas. Las células madre normalmente tienen la capacidad de madurar en muchos tipos de células diferentes. Y aquí sale otra pregunta: ¿cómo se mantienen los tejidos que no crecen? Bueno, aunque la mayoría de los tejidos en los organismos adultos tienen un tamaño constante, las células que forman estos tejidos siempre están modificándose. Por lo tanto, para que un tejido se mantenga del mismo tamaño, sus tasas de muerte celular y división celular deben permanecer equilibradas. Una variedad de factores pueden desencadenar la muerte celular de un tejido. Por ejemplo, el proceso de apoptosis o muerte celular. Durante este proceso, las proteasas y nucleasas celulares se activan y las células se autodestruyen. Esto empieza por señales que reciben de otras células antes de iniciar la muerte celular. Una vez que comienza la apoptosis, se procede rápidamente, dejando atrás pequeños fragmentos con partes que células especializadas más adelante ingieren y degradan. ¿Qué componentes celulares soportan la estructura del tejido? Bueno, la función de los tejidos depende de más de que el tipo de célula y las tasas adecuadas de muerte y división, también de la función de la célula. Y así, tanto las uniones celulares como las redes del citoesqueleto ayudan a estabilizar la arquitectura del tejido. Las proteínas transmembrana de una célula interactúan con proteínas transmembranas similares con células adyacentes. Estas proteínas adaptoras especiales luego conectarán el ensamblaje resultante al citoesqueleto de cada célula. Las numerosas conexiones que se forman entre las uniones y proteínas del citoesqueleto producirán una red que se extenderá sobre muchas células. ¿Cómo la matriz extracelular soporta la estructura del tejido? Bueno, la matriz extracelular también es fundamental para la estructura del tejido, ya que ésta proporciona sitios de unión para las células. Esta matriz consiste en una mezcla de proteínas y polisacáridos producidos por la retícula endoplasmática y el aparato de Golgi de todas las células cercanas, que una vez sintetizadas, estas moléculas se mueven a un lugar apropiado del lado de la célula, en una cara donde se secretan. Luego se lleva a cabo la organización final de la matriz extracelular fuera de la celda. Durante el cáncer se pierde el control de la división celular. Las células cancerígenas son básicamente células defectuosas que no responden a controles de muerte, evaden la apoptosis y se dividen con mayor rapidez que las células del tejido en el que se encuentran. A medida que se van dividiendo, se vuelven más independientes y divergentes y se vuelven mucho menos normales comparados con las células que se encuentran en el tejido del que se originaron. Pero realmente, ¿cuáles son las diferencias entre las células cancerígenas y las células sanas? Bueno, las células cancerígenas presentan como mínimo unas 60 mutaciones en comparación con las células sanas, pero en realidad gran parte de estas mutaciones no están relacionadas directamente con el crecimiento del cáncer.
aunque existen un par de mutaciones que sí producen como tal el crecimiento anormal y la división anormal de estas células. Genes promotores de crecimiento celular como genes codificante para proteínas RAS y proteínas receptores de tirosina quinasa, así como señales de quinasas mutadas y genes que codifican para suprimir la proliferación celular o señalizan la apoptosis. Por ejemplo, el GP53 que detecta daños en el ADN y es un punto de control de división celular. Es fácil ver cómo simplemente cualquiera de una de estas cosas fallando podría generar un crecimiento excesivo de la célula a partir de la célula afectada de otras células mutadas que llevan a los problemas que trae consigo el cáncer. Mientras más se dividan y más se dispersen estos cúmulos de células defectuosas, es más peligroso y pueden causar más daños, no solamente a los tejidos circundantes, sino si se llega al punto de metástasis a el resto del cuerpo. Con respecto a cómo surgen los cambios cancerosos, hay que tener en cuenta que la mayoría de los cánceres se origina de una sola célula y se necesitan varias mutaciones acumulativas para que una célula normal adquiera un fenotipo maligno. El proceso puede considerarse una microevolución en donde se inicia con una mutación que produce que la célula pueda hacer más copias de sí misma comparada con una célula normal, y esto significa que va a tener una ventaja de crecimiento y que sus descendientes van a poder superar a las células normales en la competencia por los recursos. En este caso, esto sería una hiperplasia. Pero luego otras mutaciones pueden darle más ventajas reproductivas y va a convertirse en una hiperplasia atípica. Y si continúa así y se pasan por alto los checkpoints o se dañan los genes de reparación, la tasa de acumulación de daños cada vez va a aumentar más hasta llegar a un cáncer o un carcinoma, e incluso puede esparcirse por otros tejidos y presentarse una metástasis. Entonces, ¿cómo se esparce el cáncer a otros tejidos? Entonces, estas células cancerígenas generalmente crean tumores en un solo tejido. Sin embargo, cuando este tejido se convierte en un tumor maligno, eh, deriva en la secreción de proteasas que pueden degradar la matriz extracelular, creando nuevos pasajes para estas células cancerígenas. Así creando lo que se conoce como la metástasis, que es el traslado de células cancerígenas a otros tejidos dentro del cuerpo. Muchas gracias por su atención.